Bien, señores. Buenas tardes. Hoy jueves estamos aquí, como todos los jueves. Muy contentos por varias razones. En primer lugar, porque hoy, como el doctor Castillo Pantaleón, que siempre nos acompaña los jueves, los viernes, no va a poder venir hoy por problemas de su trabajo. Yo vengo solo y vamos a hablar de varias cosas. Incluso estamos abriendo los teléfonos desde el principio, para que todo el que quiera llamar y preguntar algo sobre lo que estemos hablando o sobre cualquier otra inquietud que tenga, que lo haga, porque con la situación que hay de tipo político en este país, la gente no sabe ni qué pensar, ni qué hacer, ni qué decir. Y entonces lo que tienen que tragarse es lo que les suministren las líneas de información de la televisión, de la radio y de los periódicos también, por supuesto. Y eso es lo que... Pero a lo mejor los dominicanos eso no es lo que quieren oír. Y yo les daría la razón. Porque incluso hay una nota muy interesante del Consejo de Seguridad de la ONU que crea una misión política para Haití. ¿Cuál es el objetivo de esa misión política? Bueno, pues que puedan orientarse, porque Haití, señores, está cada día más complicado, en el sentido de que no hay ninguna manera de control de las noticias, ni manera de control de las personas. Y entonces usted ve, por ejemplo, aquí hoy, hay señores, un encuentro entre dos bandas. Dejan 10 muertos. Aquí solamente hay 10 muertos así de un solo viaje, con los accidentes de automóviles, como la gente ya se matan 8 y 9 en un accidente, porque como nadie hace caso de nada de eso, pues por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo. En Haití no. En Haití se formó esa comisión y hubo 2 abstenciones del grupo que tomaron esa decisión. Y naturalmente las dos abstenciones fueron de República Dominicana y de Haití, y de China, que fueron los que se abstuvieron de votar. El número de personas, de países que votó para que se formara esa nueva ayuda, fueron 13 votos. 13, y miren ustedes, señores, ahí le estamos pasando en colores los desórdenes que hay en Haití actualmente y que no sabemos cómo van a parar, porque no hay control de nada. Nadie cree en nadie y nadie respeta a nadie. Entonces tenemos esa situación, y si la República Dominicana no cuida su frontera, en los próximos tiempos van a haber graves problemas ahí. Yo estuve ayer, hace 3 o 4 días, hablando con Jean Bertin. Yo lo quise traer, pero ya regresó a Haití, para que me explicara cómo es la situación. La situación allá es tan precaria que nadie cree en nadie, no hay ningún tipo de orden, no hay justicia, usted no tiene a quién acudir. Entonces cada cual hace lo que le da la gana, y por eso cuando se enfrentan 2 bandas, mueren 8 y 10. Y el resto, pues ya usted sabe, se los comen. Porque, óigame, una cosa que yo le voy a decir, yo le he dicho ya algunas veces aquí, en Haití todavía hay canibalismo. Y no solamente hay canibalismo, sino que cuando 2 enemigos tienen un pleito y uno mata al otro, el sobreviviente
está obligado, por la tradición de ellos, a comerse el corazón y el hígado del muerto. Y eso le hace, según ellos, obtener el valor de su enemigo y además neutraliza permanentemente el daño que se pudo haber causado por el muerto, porque ustedes saben que son animistas y creen en que los muertos salen. Aquí hay mucha gente que también cree que los muertos salen. Pero la situación es muy difícil en ese sentido. Les pedimos que sigan controlando la frontera porque aquí el problema que tenemos también es de salud. Este año ya va más dengue y otras enfermedades contagiosas que todas las que hubo durante el año pasado. Y eso es precisamente por la llegada de haitianos que están sin ningún control llegando. Además de que cada día estamos menos civilizados. Yo estaba viendo en el periódico Hoy de Hoy una noticia que, caramba, dice el título, dice: adolescente da a luz un prematuro violada por su propio padre. Óiganme, señores, la cantidad de violaciones que hay aquí todos los días de personas que, como ya el matrimonio no existe, como quien dice, la gente no se casa, y usted oye que es incluso casi como una honra, un honor, un derecho que da el que las mujeres que empiezan a tener hijos con distintos hombres. Y no, porque yo soy madre soltera, y el hecho de ser madre soltera le otorga el derecho a que los gobiernos las mantengan, todo el mundo las mantenga, todo el mundo y no es así. Mientras en la República Dominicana no se restablezca el sistema de la unidad familiar, eso de que soy una madre soltera, todo el mundo sabe aquí qué es lo que pasa. Lo que pasa es que como las madres solteras se buscan otro esposo, otro marido, vamos a decirlo así, que no tiene nada que ver con la niña que tienen, desde que la niña se pone adolescente, la violan, y entonces, pues no tengo que decirle a ustedes cuál es el resultado final de eso. Mientras eso siga así, el problema aquí va a ser muy difícil, el problema demográfico y el problema de control de una población en donde la familiaridad es muy difícil de establecer, el parentesco. En mi casa teníamos una señora que trabajaba el día pasado, una muchacha joven, y que de por allá, de Jarabacoa, tenía 3 niñas que se estaban criando en mi casa, y los había tenido con 3 maridos distintos. Un buen día, otro más, porque ella era muy buena mocita, otro parece que le ofreció otra cosa, y ella dejó el trabajo y se fue con ese cuarto. Afortunadamente, había sido ya en el último parto, que eran todos por cesárea, y tengo ustedes que decirles que eso cuesta mucho, pues ya la habían ligado, y ya se quedó con 3, con el nuevo marido, que es el cuarto marido, y a Dios que reparta suerte. Pero esa no es la manera de educar, ni de tener la oportunidad de poder mejorar la familia. Aquí hay unos muchachos que son muy serios, que son los que manejan esta situación, los camarógrafos y demás. Y me asienten con la cabeza como diciendo la cosa es así, y no debería de ser así. Quería también explicarles que ayer estuve en la Plaza de la Salud y me quedé asombrado, señores. Ahí en la Plaza de la Salud no solamente hay los avances médicos del día, digámoslo, lo más moderno de todo,
hay una cantidad de médicos dominicanos y algunos venezolanos que se han entrenado en los Estados Unidos y que están al nivel de los mejores médicos de los Estados Unidos. Así como hay tantas universidades aquí cuyas carreras profesionales, por ejemplo la medicina, yo diría que es un poco floja en el sentido de que dan pocas clases, no hay pocos controles, en fin. Pero los que terminan siéndose médicos tienen ellos mismos que ser casi autodidactas y se van a los Estados Unidos y se convierten en unos muy buenos médicos allá. Y ahora están regresando al país porque allá ya los médicos no se ganan la vida en la forma que se la ganaban años antes, porque el sistema médico y de sostenimiento de la profesión ha ido cambiando mucho. Yo ejercí durante 65 años como pediatra en este país y fui muy exitoso en el sentido de que yo tenía una clientela muy grande y pude vivir bien. No solamente pude vivir bien, sino que pude economizar lo suficiente para que un buen día, que como era casi natural que sucediese así, me enfermé del corazón, me tuvieron que operar en los Estados Unidos del corazón, ya hace 10 años de eso, me hicieron 5 bypass, etcétera. Desde entonces estoy muy bien, gracias a Dios, saludablemente, y gracias a los médicos. Los médicos que me operaron allá naturalmente fueron orientados por médicos dominicanos. Y debo decirles que aquí se están haciendo las mismas operaciones que se hacían allá. Y mucho más baratas, por cierto. Porque yo pude hacerlo porque como veía venir eso y sabía que eso es costoso, había tomado un seguro muy bueno que tuve más de 20 años sin utilizarlo, pero que cuando lo empecé a utilizar le di duro al seguro, como quien dice. Aquí los seguros hay que reevaluarlo y cada cual tiene que tomarse su seguro y saber qué realmente le ofrece el seguro. Hay seguros muy buenos que cubren muchísimas cosas. En el caso mío en particular, entre las cosas que me cubría el seguro era que si era necesario me montaran en un avión y me llevaran a los Estados Unidos a que me hicieran allá lo que fuese necesario. Y cuando llegó el momento y se hizo eso, me dijeron que hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, me pagaban el avión desde aquí al puerto más cercano donde se pudiese hacer lo que me iban a hacer en los Estados Unidos, en ese lugar, que era, en el caso mío era en Miami. Y a donde a mí me iban a llevar era Cleveland, que es más del doble de la distancia. Entonces ellos cubren la mitad del viaje y la otra mitad corría por cuenta del enfermo. Hay condiciones como esas que la gente tiene que asegurarse de conocerlas para que después no vengan las sorpresas. Afortunadamente ellos pagaron su mitad y pagaron prácticamente toda la operación y todo lo demás. Cualquier operación de ese tipo hoy en día, entre operación y atenciones postoperatorias, se anda por alrededor de $500,000 y nadie tiene $500,000 para pagárselo así de repente a alguien. Por eso es que hay que tener esos seguros. Quiero también comentarles que desde hace muchos años, yo les he dicho 3 veces, que yo dirigí la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, el departamento de recién nacido, durante 10 años. Y ahí aprendí muchísimo y hice muchísimas cosas, porque en 10 años, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, nacieron en ese departamento 400,000 niños. Eso es casi 500,000 de niños en un solo hospital. En esa época, el Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia era el segundo hospital en el mundo donde más niños nacían. Hoy en día todavía es
un hospital importante. Señor David, pedimos que nos abrieran el teléfono, porque a veces nosotros lo que venimos a hacer de estos programas, creemos que a las personas les interesa determinada noticia, determinada información, pero esa no es. Entonces tenemos el teléfono abierto para que las personas que quieran hacernos cualquier pregunta con relación al programa, a cosas médicas, yo preferiría cosas médicas, o de política, lo puedan hacer. Tenemos ya la primera llamada en el teléfono. Adelante con la llamada. Aló. Díganos. Adelante, que está en el teléfono. Hable, por favor, que se cayó la llamada. Bueno, puede volver a llamar a esa persona o cualquier otra que quiera saber alguna información. Quería también, ya hay una. Adelante con la llamada. Sí, muy buenas tardes, doctor Armentero, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Doctor, yo aquí en mi casa, escuchando la noticia con esos problemas que han habido últimamente en Haití, y a mí me sorprende y me da escalofrío cómo las autoridades de aquí y los medios de aquí como que no difunden esa clase de informaciones, porque muchísimas personas que viven en el interior, que tienen sus familiares aquí en Santo Domingo, se sienten muy preocupados, y más la comunidad dominicana residente en Nueva York, esas personas, esos familiares que viven en la frontera, porque viven siendo sediados a diario por esa cosa y se pasan muchísimos haitianos. Es decir, yo lo que digo, que las autoridades y los medios tienen que tratar de informar mejor para que los dominicanos que están allá en el interior sepan cómo está la situación así y de verdad como que no le preocupa a la autoridad esa situación y ni los medios tampoco, porque se quedan como tan callados. Eso más lo escuchamos nosotros a través de usted, del doctor y Consuelo y esas personas así, pero es atroz como nosotros los dominicanos nos quedamos como tan con esa información tan callados. Pero ¿por qué? Yo me pregunto ¿por qué no se divulga esas situaciones? En nuestro país tenemos que estar informados de lo que está pasando con los vecinos del lado, porque eso a mí me preocupa como dominicano, doctor. Muchísimas gracias. No, hay que gracias por su llamada. Señores, en Haití hay un problema muy serio. La cantidad de dominicanos que viven en Haití, ustedes no se lo imaginan. Prácticamente todos los salones de belleza en Haití, no solamente en Puerto Príncipe, sino en el interior, son de dominicanas. Las mujeres dominicanas se han especializado en salones de belleza y demás. Y ahí, así como en los Estados Unidos y en Europa hay muchísimas de ellas, también en Haití hay montones de ellas. Y ese señor tiene mucha razón. Las informaciones que se reciben de aquí, de Haití, son muy precarias. Yo no sé por qué aquí, habiendo tantas estaciones de radio y de televisión, no tienen programas más extensos y envían corresponsales que informen continuamente de lo de Haití. Ayer, anteayer hubo un encuentro, bueno, un encuentro poco amistoso, diría yo, entre ellos, de haitianos, que se pelearon, y no solamente se pelearon, hubo 8 o 10 muertos y un montón de heridos. Y los haitianos no tienen esa información para afuera. En primer lugar, no hablan nuestro idioma. Entonces aquí tanto dominicano que hay allá, incluso personas que están en la comunicación y que no tienen trabajo o tienen poco trabajo o pudieran tener más trabajo, que se han designado en Haití y que se publiquen cosas de Haití. Además, lo que dijo ese señor, es muy interesante saber lo que está pasando en Haití, porque aquí nosotros dependemos mucho de ellos. No solamente es un gran mercado que tenemos, sino que además hay muchísimos dominicanos que tienen diversos tipos de relaciones y de negocios. Ya hay zonas francas en Haití, de manera que vamos a ver si mejoramos las comunicaciones. Tenemos otra llamada en el teléfono. Adelante la llamada. Adelante el que está en el teléfono. ¿Qué pasó? Aló. Diga.
Lo estamos oyendo, díganos. Háblanos despacio y claro para que nosotros podamos entenderlo bien. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Diga lo que nos iba a decir. Sí. Yo fui vecino de usted hace más de 20 años. Ah. Y usted me atendió un hijo mío. Debe de ser ya un hombre. Usted quiere decirme su nombre y el de su... Se cayó la llamada. Bueno, ese señor dice eso, que yo llamé, yo debo decirle... ¿Qué pasa? Vamos al piso. Vamos a hacer una pequeña interrupción para pasar anuncios comerciales, que son los que sostienen este programa. Y regresamos enseguida. Adelante. Bien, señores, aquí estamos de regreso. Los que quieran hacer llamadas telefónicas pueden hacerlo, porque la última llamada no llegó a entrar o a caer. Y ojalá lo hagan, a mí me encanta que lo hagan. Yo quería hacer una crítica a Salud Pública, porque Salud Pública aquí no informa de los avances y las cosas que se están haciendo en la República Dominicana y las mejorías y lo que son para que las personas entiendan. Una de las cosas que tardó más en llegar y que llegó hace poco es el tamizaje de los recién nacidos. Y la gente que no sabe de esto dirá, bueno, ¿y qué es eso del tamizaje? Un colador. Pues un colador. Cuando yo salí del país en la década del 50, me fui primero a Canadá y allá yo encontré que estaban haciendo eso. El tamizaje es que se coge a los niños recién nacidos y en el talón del pie se le hace un pinchito, se toma una gota de sangre y se envían a unos laboratorios que determinan enfermedades que de otra manera iban a aparecer muchos años después cuando ya fuera tarde. Y si se sabe a tiempo, muchas de esas enfermedades tienen solución. Hay algunas que son enfermedades muy curiosas. Así se descubren, por ejemplo, las cuestiones de tiroides. Pero hay una que se llama la fenilketonuria, que hace tiempo que yo ando persiguiendo desde que en este país. Es una prueba que se hace y se determina que hay niños que nacen y no metabolizan bien algún aminoácido, en este caso la fenilalanina, y eso hace que el niño se convierta en un retardado mental. Si se sabe que eso va a pasar y se le da un tratamiento especial que por otra parte, en el caso de la fenilalanina, se fabrica y se vende, se regala, mejor dicho, una leche que se llama Fenolac, de la misma gente del Enfamil, libre de fenilalanina. Durante un año se le da esa leche a los recién nacidos que tienen eso y el niño es un niño normal. Si no se hace así, el niño se convierte en un retardado mental. Un retardado mental es una carga, no solamente para los gobiernos que tienen que sostener un niño durante toda su vida, sino además una carga para una familia que en vez de tener niños normales los tiene anormales. Nunca en este país se ha hecho un diagnóstico de fenilalanina. Y a mí se me ofreció, y estoy seguro que todavía está, que los que fabrican esa leche, que repito es la misma marca de la leche Enfamil, el día que aparezca, me dijeron, un niño dominicano con eso, ellos le van a regalar la leche, porque para los que están en otras condiciones la tienen que comprar una leche cara. Se la van a regalar para que el niño no quede retardado mental. Nunca se ha diagnosticado. ¿Cuántos niños hay andando por las calles retardados mentales? Porque nunca se le hizo esa prueba. Ahora se está haciendo,
se está comenzando a hacer. Eso hay que explicárselo a la gente, eso tienen que decirse en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, para que la gente lo reclame, porque hay médicos que ni siquiera saben que la existencia de esa prueba. Y eso evita pues la existencia de muchos. Ustedes dirán, ¿y con qué frecuencia sucede eso? Bueno, mira, eso fluctúa de un grupo social al otro y también fluctúa de acuerdo a la raza y a una serie de condiciones locales. Se estima que entre 2.500 y 10.000 niños, cada vez que nace uno, entre 2.500 en algunos países y 10.000 en otros, uno tiene esa condición. Entonces ustedes dirán, pero es poco. Sí, es poco, es poco. Yo estuve durante 10 años manejando los recién nacidos de la maternidad de Altagracia y nunca pude determinar la existencia de uno de ellos. Y ahí nacieron 400.000. O sea, ¿cuántos miles? Si hay uno cada 2.500 o uno cada 10.000, ¿cuántos miles de niños nacieron así? Y andan por ahí, nadie lo supo. Posiblemente ya murieron, porque esos niños retardados mentales generalmente duran poco. Pues ya eso se está haciendo. Hay que explicarle eso a la gente. Hay que decirse en los medios de televisión, la gente lo entiende, y saber por qué se tiene que hacer eso. Y controlar que en los hospitales públicos y en los privados eso se haga. Eso se hace en todas partes del mundo. Es muy curioso porque, por ejemplo, en España, yo fui una vez a España, invitado por la Universidad de Barcelona, porque ellos tenían que comprar equipos nuevos. Y yo había conocido al profesor de la Universidad de Barcelona en un congreso de pediatría que hubo en Montreal en el año 1960. Y me invitó porque ustedes saben que los norteamericanos, digo, a los españoles se les hace muy difícil aprender a hablar inglés. No hay cosa más difícil para un español que aprender a hablar inglés. Entonces ellos tienen un déficit. Ya ahora están compensando eso, pero en aquella época había muy pocos españoles que hablaban. Y no podían pedir los equipos y las cosas que ellos querían en los Estados Unidos, que siempre ha sido el suplidor. Y yo fui exclusivamente a pedir los equipos que se compraron en aquella época para la Universidad de Barcelona, entre los que estaba ese equipo para eso. En la Universidad de Barcelona, en España, en aquella época se instauró que los ayuntamientos de todos los pueblos de España tienen un sobre con un papel que cada vez que nace un niño en el ayuntamiento lo va a registrar, le dan ese papel a la familia y le dicen llene esto y échelo en el correo, no necesita franqueo. Y después que se llenaba eso, ellos hacían con esa gota de sangre que había que ponerle ahí el estudio, y si algún niño de eso iba a tener un problema que se podía resolver y que ellos lo podían resolver, le avisaban a la gente. Y eso evitaba pues todas esas cuestiones. De eso se está haciendo, bueno, eso ya se hacía en el 1960 y se sigue haciendo. Y 60 años después todavía nosotros estamos en eso. Señores, hay que tener en cuenta que la condición de un país es la de tratar de mejorarse y mejorar a su población por métodos sencillos. No como aquí, que se cree que como se mejora un país es teniendo un grupo de políticos que se roben los fondos públicos. No, eso no cuesta nada. Eso se hace sistemáticamente en España, que en esa época era un país pobre, ahora lo es rico. Y se puede hacer aquí, se puede hacer en todas partes. ¿Por qué no se hace? Porque a nadie le interesa nada, aquí a nadie le interesa mejorar la condición de los pobres, mucho menos de los niñitos recién nacidos, que se les puede evitar que sean retardados mentales. Y nadie sabe entonces aquí por qué hay tantas cosas raras. Aquí todo el mundo está impresionado
con otras enfermedades que son frecuentísimas, entre ellas el síndrome de Down, o sea, los mongólicos y otros tipos de enfermedades que están afectando a los niños. Ayer me llamó por teléfono una señora y el esposo, que habían sido pacientes míos hace ya muchos años, que le había nacido un hijo, y ellos tenían duda de que el niño pudiera ser mongólico, y tenían una desesperación por saberlo, pero yo tuve que calmarlo y decirles, entre otras cosas, señor, después que usted le nace un hijo mongólico, ¿usted qué va a hacer? ¿Matarlo? No, ¿verdad? Tiene que afrontarlo. Entonces, está bien que usted antes, a los primeros días de embarazo, haga las pruebas, que hay pruebas para saber si el niño va a ser mongólico, y pueda tomar una decisión así. Pero después que un niño nace, usted no lo puede matar porque sea mongólico. Y otras enfermedades. Aquí, gracias a que el dominicano es muy solidario, una cantidad de asociaciones que atienden niños con distintos tipos de problemas, que pudieran mejorarse si aquí Salud Pública se ocupara de informar a las gentes las cosas que se pueden hacer y que se pueden lograr y que se hacen ya hoy en día algunas de ellas en este país, para que haya menos personas afectadas de todo ese tipo de cosas. Aquí hay muchos médicos que saben de eso. Aquí hay muchos médicos buenos. Es más, yo estoy asombrado por la calidad de muchos de los médicos de ahora. Aquí yo, precisamente ayer, fui a visitar a un médico que acaban de nombrar director del Centro Cardiovascular de la Plaza de la Salud. Es un dominicano, el doctor César Herrera, distinguidísimo, sabe muchísimo, y me chequeó, porque hacía más de 6 meses que yo no me chequeaba, porque hace 10 años a mí me operaron del corazón, tengo que cada 6 meses hacer un chequeo. Ese muchacho, ese señor, sabe muchísimo. ¿Por qué aquí la gente no se le informa que se están trayendo esas personas, que se están ocupando en sitios como ese, que están disponibles? Y hay muchísimos otros médicos que saben muchísimo. Aquí hay un centro de enfermedades de la piel que lo fundó el doctor Huberto Bogar Díaz y que sigue funcionando ahí al lado de donde estaba el hospital, que ahora se está ampliando, el Morgan. Ese centro de pediatría, de enfermedades de la piel, es lo mejor que hay en toda América Latina. El médico que hizo y que fundó eso, que murió no hace mucho, el doctor Tico Bogar, con quien yo tuve muy buenas relaciones y con quien fui, entre otros lugares, a Cuba con él. Y en Cuba lo felicitaron, porque en Cuba él dijo, la autoridad cubana, el ministro de Salud, lo felicitó porque él había logrado en la República Dominicana lo que, me dice, lo que nosotros los cubanos no hemos podido lograr en Cuba con el apoyo del gobierno, que era el control de los leprosos. Él logró el control de los leprosos, y los leprosos que quedaban cuando él murió, yo no he dado seguimiento a eso, que eran 840, tenían que recibir un medicamento que evitaba que ese mal, que está en la Biblia ya, se pegara. Si esos leprosos se tratan con unos medicamentos que están disponibles, no solamente mejoran, sino que se evita que se contagien a terceras personas. Hay muchísimas otras enfermedades y cuestiones como esas que Salud Pública debiera de difundir y hablar en la televisión. Invitar a médicos que saben de eso, a que les expliquen a las personas, que el público en general debe de saber eso.
Señores, me están diciendo que ya me tengo que ir. Yo estoy muy agradecido de haber podido estar con ustedes hoy y haberles dicho todas estas cosas que yo siempre echo de menos que no se les digan a las personas por la televisión. Piensen en todo esto, ojalá Salud Pública alguien oiga. No se necesita dinero, se necesita disposición para hacer eso que yo digo. Y de ahora en adelante se manejen las cosas de otra manera. A ver si salimos de tantos problemas negativos. Porque aquí en República Dominicana hay muchas cosas positivas que también tenemos que saber aprovechar y hacérselas llegar al público en general. Que tengan un buen fin de semana.